Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? ¿Todo bien? Hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo que se llama impuestos arancelarios. Pero primeramente, chiquillos, quiero que se me registren la asistencia en la hoja y pongan su nombre y la cédula. Claro, profe. Mientras se va pasando la asistencia, chiquillos, voy a poner un video de qué se tratan los impuestos arancelarios y vamos a ver hoy la definición de varios términos de impuestos y cómo se calculan los impuestos. Entonces, chicos, pongamos atención al video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En esta ocasión vamos a hablar de qué son los aranceles. Una pregunta muy importante para importadores, exportadores, estudiantes, pero también para ejecutivos del comercio exterior. Un arancel en realidad es un impuesto a la exportación o a la importación, no importa, a los dos. En los dos casos te aplica. Sin embargo, la mayoría de los aranceles, quizá el 99%, son para importar. Es decir, la mayoría de los países cobra un arancel o un impuesto para sus importaciones. Cualquier cosa que entre al país que sea importada va a tener esos aranceles. Normalmente los aranceles sirven para proteger una economía. En últimos años hemos visto que los aranceles se han utilizado, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos o en otros gobiernos, se aumentan los aranceles para proteger la economía. En realidad, la Organización Mundial de Comercio en los últimos años ha tratado de bajar esos aranceles, de reducir esos aranceles, porque eso permite el libre comercio. En este mundo lo que está pasando es que cada vez más se están bajando los aranceles. Pero hay distintos tipos de aranceles o de impuestos al comercio exterior. Estos aranceles normalmente están en una ley, la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Y también es importante decirte que cuando se reducen los aranceles, esas reducciones están en los tratados internacionales comerciales que se firmen entre un país y otros países que son sus socios comerciales. Un tratado reduce los aranceles. Pero déjame comentarte. Claro, chicos, bueno, ya vieron un poco de la definición sobre aranceles. Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes que es un arancel aquí en Costa Rica? Entonces, según lo visto en el video. Sí, profe, yo lo que entendí es que un arancel es un impuesto a exportaciones e importaciones, pero en el video decía que principalmente las importaciones. ¿Y por qué cree que las exportaciones no se pueden dar impuestos? Le saldría muy caro que lo compra, seguramente. Al que lo produce en el país sería el que lo generaría más caro y se vendería más caro en el país para recuperar ese impuesto. Por eso es que generalmente a las exportaciones casi no se generan impuestos. Ahora bien, ¿ustedes cuántos impuestos o cuántos aranceles creen que existen en nuestro país? Eso sí no sabe, profe. Ok, chicos, nosotros en Costa Rica tenemos como 9 impuestos arancelarios que vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ver cómo se calculan poco a poco. Depende de la mercancía que nosotros traemos. Entonces, como, como número uno, nosotros vamos a ver lo que significa el impuesto de DARI. El impuesto de ahí es un impuesto que se origina a nivel centroamericano para eh, el ingreso de las mercancías, ya sea de cualquier país a un territorio, al territorio nacional. Pero este impuesto siempre va a estar a nivel centroamericano en cualquier país. Entonces, DAI puede tener desde un 5%
hasta un 20% en, como impuesto a la mercancía. Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto de DAI? Ok, el impuesto DAI, como se recuerdan, chiquillos, es el valor habanero, que el valor habanero es CIF, que es el costo, seguro y flete de una mercancía, más por el tipo de cambio que se represente en el Banco Central de Costa Rica. Entonces, quiere decir que es el valor habanero por el tipo de cambio, esto por el impuesto de DAI. Ese sería el impuesto de DAI. Ok. Ahora, más adelante vamos a hacer un ejemplo de estos impuestos. Luego viene el impuesto de selectivo de consumo. Selectivo de consumo, que lo vamos a representar con una SC. Este impuesto fue creado el 10 de marzo de 1972 por la Asamblea Legislativa. Este impuesto lo impone Costa Rica como una ley de emergencia que para generar impuestos al país y que le ingresen más ganancias al país. Ese selectivo de consumo puede ser cualquiera que el gobierno le quiera meter, o según el arancel, lo que nos diga. Por ejemplo, puede haber un selectivo de consumo que vaya desde un 5% también a un 13%. Y ahí pueden ir aumentando. Eso depende del gobierno. Igual, entonces, ¿cómo sacamos el selectivo de consumo? Va a ser igual el valor habanero por el tipo de cambio. Aquí vamos a abrir dos paréntesis. ¿Por qué? Vamos a hacer dos operaciones. El valor habanero por el tipo de cambio más el impuesto de DAI. Cierro paréntesis. Esto por el impuesto de selectivo de consumo. Entonces, ahí me estaría dando ese monto. Chiquillos, ¿alguna consulta hasta aquí? Sí, profe. Entonces el selectivo de consumo no llega al 13%, puede ser hasta 50 o 60 o 70 o lo que sea. Sí, claro. El selectivo de consumo, cuando yo le puse un 13%, como por ejemplo, No el IVA. ajá, como por ejemplo de poner un número correspondiente a algo mayor a un 5. Entonces, puede ser cualquier número, ahí puede aumentar hasta un 40%. Eso depende de lo que diga el gobierno y lo que me especifique en el arancel de Costa Rica. Okay. ¿Alguna otra consulta? No. Ok, ahora vamos a sacar el impuesto de ley. El impuesto de ley se creó el 21 de julio de 1983. También es un impuesto creado por la Asamblea Legislativa. Este impuesto también fue creado para generar ganancias al país. Entonces, por medio de esta ley se creó para, no sé cómo le digo, para recurrir a tener un ingreso mayor al gobierno. Pero este ley, vamos a llamarla ley de 1983, y este siempre va a ser el 1%. Siempre, siempre sobre el valor habanero de la mercancía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca valor? ¿Cómo se saca este impuesto? Este impuesto se saca el valor habanero por el tipo de cambio por el impuesto de ley de 1983.
Así se saca el impuesto de ley. Y por último, el último impuesto que vamos a ver hoy es el impuesto de ventas, el IVA. Este IVA siempre, desde que se inició el cobro de estos impuestos, siempre va a ser el 13% del país. Es como si usted fuera a hacer una compra a un supermercado, a una ferretería, a cualquier centro comercial que te va a cobrar el impuesto. Este impuesto de ventas fue creado el 8 de noviembre de 1982. Entonces, desde ahí se ha venido cobrando siempre el 13%. ¿Cómo se saca el impuesto del IVA, Noelia? Que tengo el monto del producto, digamos que yo compré, digamos que me compré Mercancía. de la mercancía. Entonces, digamos que me compré una blusa y la blusa valía 9.000 colones. Entonces, saco el 13% de los 9.000 y eso es lo que yo le sumo al precio total de la blusa. Perfecto. Pero aquí, como vamos a hacer como es el impuesto de una importación, entonces lo sacamos de la siguiente manera. ¿Qué va a ser? El valor habanero. Bueno, abrimos paréntesis, 2 veces el paréntesis, y vamos a hacer el valor habanero por el tipo de cambio, y vamos a sumar el impuesto de DAI. Vamos a sumar el impuesto del selectivo de consumo y vamos a sumar el impuesto de la ley 1983. Entonces vamos a poner impuesto de ley. Esto, cierro paréntesis, por el 13%. Y así estaríamos sacando el impuesto de ventas. Ahora bien, yo pongo el impuesto de venta de último porque son mis impuestos, son los únicos impuestos de mercancías que me están cobrando en esta importación. Entonces, de último, siempre se va a poner el impuesto de venta. Roberto, una pregunta. Claro, dígame. Entonces, digamos que yo hago una importación de lo que Ajá. sea. Entonces, al final, lo que yo tengo que calcular es nada más el IVA porque ya está contemplado todo lo demás. O sea, nada más tengo que cobrar el IVA. No, porque recuerde, va a ser el valor de mi transacción por el tipo de cambio. Entonces yo tengo que sumar, si la mercancía me dice que trae un 15% de DAI, entonces yo tengo que sumar primero al valor habanero por el tipo de cambio este impuesto, que va a ser, un ejemplo, $500. Luego yo tengo que sumar el impuesto selectivo de consumo, que digamos que van a ser unos $300, y después pongo el de ley, que el de ley digamos que son unos $200. Entonces, que mi valor de mercancía son $9.500, yo tengo que sumarle este más este más este, y al monto le saco el 13%. Contesté la pregunta, Noelia. Sí, qué caro entonces. Ok, bien, entonces, con lo visto, chiquillos, con las definiciones vistas, voy a pasarles a ustedes una pequeña práctica. Es un apareamiento que se resuelve rápidamente, unos 5 minutos, para proseguir con lo que es las prácticas de lo que son cálculos arancelarios. Profe, ahora que me acordé, tengo otra pregunta. Dígame, Noel. ¿Eso siempre se calcula en dólares o también se puede calcular en colones? No, se calcula, por eso una mercancía generalmente el precio es dado en dólares. Entonces, por eso estamos diciendo que va a ser el valor habanero por el tipo de cambio que esté al día de hoy. Entonces, generalmente eso es para pasarlo a colones. Ok, gracias, profe. Con gusto.
Mientras, yo voy borrando la pizarra para empezar con el cálculo de impuestos. Vale, ¿cómo le está yendo con la práctica? Estoy leyendo, profe. De momento solo he puesto uno. Bueno, entonces cualquier consulta, aquí voy a estar para ayudar. Ok, profe. Noelia, ¿cómo vas? Creo que estoy haciéndolo bien, Excelente. pero es que no me acuerdo de ese número. Voy a poner que es el DAI. ¿Cómo te fue? ¿Terminó? Ya terminé, pero no sé si está bien. Perfecto. Déjela ahí y ahora, cuando terminemos de ver lo que son cálculos de aranceles, resolvemos juntos las dos prácticas. Ok. ¿Está bien? Bueno, ahora sí. Profe, nada más aquí ya terminamos todo el mundo de firmar, entonces aquí la muestra. Muchas gracias, Noelia. Creo que faltó Valeria. Es que dice que no podía venir hoy. Ok. Perfecto. Ok, chiquillos, aquí yo traigo un cálculo, una, una práctica de cálculo de, de impuestos arancelarios. Entonces, primero vamos a hacer uno en la pizarra y luego yo les voy a dar a ustedes una pequeña práctica que traigo para ejemplificar lo que estamos resolviendo sobre este tema. Ok. Entonces, por favor, Noelia, me dictas el caso para yo copiar en la pizarra y luego ir resolviendo los dos juntos, por favor. Está bien, profe, yo le ayudo, con gusto. Dice, se importan 100 cajas de whisky. Profe, también lo copiamos nosotros. Ahora lo copian después de que yo termine de hacer la práctica. Ah, bueno. Se importan 10 cajas de whisky Con un valor aduanero de $5,600. con un valor aduanero de $5,600. $5,600. Ujú. A un tipo de cambio ¿De cuánto el tipo de cambio? de 455 coronas. Ujú. Calcule. Ajá. DAI 14%. Un 14%. Selectivo consumo
10%, Un 10%. ley 1%, 1%. venta 13%, Ajá. Y en el último punto lo vamos al final. y dice cuál es el monto total a pagar de las 100 cajas. Ok, eso lo vemos al final cuando ya resolvamos la práctica. Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto de DAI? Entonces, voy a poner yo la fórmula aquí. DAI, ¿qué era? ¿Cuál era el impuesto de DAI, Noelia? De ahí yo lo copié, dice que es el valor aduanero por el tipo de cambio El valor habanero por el tipo de cambio por el porcentaje DAI. por el porcentaje de DAI. Entonces lo que hacemos es cambiar los valores. Entonces, ¿cuál es el valor habanero de las 100 cajas de whisky? 5.600. Perfecto. Entonces, vamos a ver, 5.600. ¿El tipo de cambio? 455. Ok. $455. ¿Y cuál es el impuesto de DAI? 14. 14. Entonces, 14%. Entonces, hacemos la operación. Entonces, por favor, vamos a resolverla. Que dice que son, entre paréntesis, son los 5.600 por 455. Esto me va a dar 2.548.000 colones. Esto por el 14%. Esto por el 0.14. Entonces, el impuesto de DAI va a ser 356.720 colones. Noelia, ¿me quedó claro cómo se saca el impuesto de DAI? Sí, pero tengo una pregunta. Claro. Entonces, cuando yo meto los datos en la calculadora, no puedo poner 14 y el 100%, tengo que ya ponerlo como en decimales. ¿Cómo con decimales? O sea, no puedo poner el 14% con el simbolito. Le va a salir el mismo resultado. Ah, no puedo poner corrido juntos. Ah, sí. Pero siempre que respete usted los paréntesis que se le está dando en la operación. Ok. Entonces, ese es el impuesto de DAI. Ahora, vamos a sacar el selectivo de consumo. El selectivo de consumo lo vamos a hacer con un ESC. Entonces, dijimos que el impuesto de selectivo de consumo, bueno, sacar el impuesto, la fórmula es el valor aduanero por, bueno, recuerde, vamos a abrir dos paréntesis. ¿Por qué? Vamos a hacer dos operaciones. Entonces, el valor habanero por el tipo de cambio más El porcentaje DAI. eso, más el porcentaje de DAI, cierro un paréntesis, por Por el selectivo de consumo. el impuesto de selectivo de consumo. Entonces, vamos a cambiar los valores. Entonces, abro dos paréntesis y pongo 5.600 por el tipo de cambio más el monto que tenemos de DAI. Profe, pero ahí uno tiene que poner una vez el valor. ¿Cuál valor? 455. Ah, sí, 455, disculpe. Por 455, por el tipo de cambio. Ajá. Perdón, gracias. Por 455, por el monto de DAI, que ya es calculado el impuesto. Entonces son 356.720. Cierro paréntesis. Por el impuesto selectivo de consumo, que dijimos que es un 10%. Por un 10%. Entonces ya sabemos que
Los 5.600 por 455 son 2.548.000 colones, más los 356.720. Esto por el 10%. Y hacemos la operación. Entonces vamos a decir que son 2.548.000 más 356.720. Esto me está dando a mí 2.904.720 por el 10%, por el 0.10, y me va a decir que son el selectivo de consumo son 290.472 colones. Entonces, este sería mi monto de selectivo de consumo. Bien, ahora vamos a sacar el impuesto de ley. Este impuesto de ley es el 1% sobre el valor de la mercancía. Entonces, decimos que ley va a ser el valor habanero por el tipo de cambio por el 1%, por el ley, por el impuesto de ley. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos sacando el impuesto de ley que es sobre el valor de la mercancía. Aquí yo no puedo sumar ni DAI ni selectivo de consumo. Es sobre mi valor de la mercancía. Entonces, esto cambiamos los datos, que son los 5.600 por los 455. Esto por el porcentaje, por el 1% que es de ley. Entonces ya sabemos que son 2.548.000 colones por el 1%. Entonces, ley va a ser 2.548.000 colones por el 0.0. Ley va a ser igual a 25.480 colones. Entonces ahí tenemos las operaciones. Ahora lo que voy a hacer es voy a anotar estos montos que tenemos aquí en un cuadrito aquí para calcular el impuesto de ventas. Entonces voy a poner que ley DAI son 356.720, selectivo de consumo son 290.472 y ley que son 25.480. Y voy a borrar DAI. Espero que todos hayan copiado y hayan anotado cómo se calcula DAI para hacer la práctica. Ok, ahora vamos a calcular ventas. Entonces ventas, vamos a ver si lo calculo aquí abajo porque ventas va a ser grande. Entonces ventas, ¿se ven? Chiquillos, entonces ventas vamos a hacer, ¿qué va a ser? Abro doble paréntesis, que va a ser el valor habanero por el tipo de cambio más el monto, bueno, más el porcentaje de DAI más el porcentaje de selectivo de consumo más el porcentaje de ley
cierro paréntesis y va a ser el impuesto de ventas. ¿Vieron la fórmula, chiquillos? Ok, cambio los datos. Primero yo creo que lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver, chiquillos. Voy a borrar esta parte del selectivo de consumo y vamos a pasar la fórmula para arriba para que lo puedan ver de la mejor manera. Entonces, ventas. Voy a ir rápido en esta parte para poder hacer la operación. Valor aduanero por el tipo de cambio más el impuesto de selectivo de DAI más el impuesto de selectivo de consumo más el impuesto de ley por el 13%. Entonces, cambiamos los datos. ¿Cuál es el valor del habanero? 5.600. Perfecto. ¿El tipo de cambio? 455. ¿Cuál era el monto de DAI? 356.720. ¿Selectivo de consumo? 290.472. ¿Y el impuesto de ley? 25.480. 25.480. Todo esto por el 13%. Y hacemos la operación. Entonces, dijimos que era 5.600 por 455. Me está dando 2.548.000 colones más 356.720 más 290.472 más 25.480. Todo esto por el 13%. Entonces, hacemos la suma. Más 356.720 más 290.472 más 25.480. Este monto me está dando 3.220.672 colones, que va a ser por el 13%. Entonces, esto por... Entonces, el impuesto de ventas va a ser 418.687 colones. Punto 36. Entonces anotamos estos montos. 418.687,36. Ok, entonces, la última pregunta que dijimos aquí, que cuál es el monto total a pagar de impuestos de las 100 cajas, va a ser la suma del impuesto de DAI, el impuesto selectivo de consumo, del impuesto de ley y el impuesto de ventas. Entonces, ese sería el monto total a pagar de los impuestos arancelarios que ingresarían por 100 cajas de whisky. ¿Qué sumarían? 350.720 más 290.472 más 25.480 más 418.687.36. 1.091.359.36. Entonces, este monto que tenemos ahí es el monto a pagar por las 100 de impuestos de las 100 cajas de whisky. Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Todo quedó claro? Muy claro, profe. Perfecto. Entonces,
Bueno, cabe recalcar, antes de empezar a hacer la práctica, que el impuesto de ventas es el último que se calcula, depende de los impuestos que hay en la partida arancel, bueno, en la mercancía. Tenemos como 9 o 10 impuestos más con respecto a estos tres que hay aquí. Entonces podemos tener DAI, selectivo de consumo, ley, IFAM, IDA, ganancia estimada. Entonces pueden haber muchos impuestos que se calculan antes de calcular el impuesto de ventas. El impuesto de ventas siempre va a ser el último. Entonces, para que lo tengan claro, cuando vamos a ir resolviendo los conceptos de los demás impuestos poco a poco. Entonces, ahora yo les traje una práctica pequeña para que ustedes la resuelvan y cualquier duda que ustedes tengan, ahora la vamos a resolver en el transcurso de la clase. Profe, me puse la calculadora, es que no traje. Ay, Noelia, ¿cómo no trajiste la calculadora? Se me quedó porque la saqué para hacer otra cosa. Bueno, está bien. Ya le traigo la mía. Con carácter devolutivo, por favor. Profe, obvio, siempre se la devuelvo. Mientras ustedes resuelven la práctica, yo voy a borrar la pizarra para ahora hacer la práctica que trajimos. Noelia, ¿cómo vas con la práctica? Muy bien, profe, ya casi termino. ¿Cómo tan rápida? Es que entendí todo muy fácil y esto no me gusta. Noelia, revisando por aquí, me está diciendo que le falta una guía a usted. Porque no la ha traído. ¿Una guía de qué, profe?
una guía de la semana pasada, el tema de clasificación arancelaria. Yo no se la di, ¿verdad? Aquí yo tengo que me hace falta. Voy a revisar esa. Ahorita, cuando termine esto, me fijo, profe. Perfecto. Entonces dice, se importa. Se importan a territorio nacional. Cajas de pantalones para hombre. Con valor aduanero de $9,600 a un tipo de cambio de 603.54 colones. Calcular DAI, que es un 15%, que es un 14%. Selectivo de consumo, que es un 15%. Ley, que es un 1%. Y ventas, un 13%. Aquí tenemos 2 minutos para terminar la práctica. Yo mientras voy dando las fórmulas para escribiendo las fórmulas en la pizarra para resolver el caso de la mejor manera y proceder con los siguientes impuestos. Ya, profe. Listo. ¿Ya terminaron? Sí. Perfecto, ya vamos a revisar la práctica. Aquí le pongo la calculadora, profe. Ok, perfecto. Profe, ¿y a quién le toca pagar ese impuesto? ¿Al que compra los pantalones o al que los vendió? Ese impuesto le toca pagarlo al que compra los pantalones.
o en ese caso, en el caso que vimos anteriormente, al que compra las cajas de whisky. Entonces, más o menos que él tiene que pagar el valor de la mercancía, que son, en el caso anterior, que son los 5.600, más los impuestos. Igual en este caso, él va a tener que pagar el valor de la mercancía, que son los $9.600, más los impuestos. Entonces, para poder retirar esas mercancías del almacén o el depósito fiscal, él va a tener que ir con una boleta que le da el almacén a pagar los impuestos para poder retirar su mercancía de fuera del almacén. Ok. Ley, que es el valor anual, el tipo de cambio, por el impuesto de ley. 9.600 por 603.54 por el 1% de ley. Ok, y ahora resolvemos ventas. Entonces, DAI, dijimos que 9.600 por 603.54 me da 811.157,76. 811.000, ajá, por el 14%. Ah, no, ya, profe, ya lo calculé todo ahí. Ah, no, me ocupaba el monto del valor habanero por el tipo de cambio. No sé. ¿Cómo lo sabe? Es que yo lo hice todo corrido. Ok, en un examen que nosotros hagamos, si se fijan en este paso, ahí estaría reduciendo un número al puntaje para saber que hicieron el procedimiento de Entonces, profe, ya se lo correcto. digo, pese, pero yo no lo hice ni pues ya se lo voy a decir. Ok, 9.600 por 603.54. Da 5.700.000, Ajá, 5.793.984. ajá. Eso por el 14%. Y a mí me da el monto de ahí. 811.157,76. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a calcular el impuesto selectivo de consumo, que era el valor habanero por el tipo de cambio más el impuesto de ahí por el impuesto selectivo de consumo. Entonces, este de ahí lo pasamos a los 800, aquí a este monto. Y vamos a ver. 811.157,76. Que son los 5.793.984 más 811.157, esto por el 15%. ¿Cuánto me da esta operación? 6.605.141 ajá, 141,76. por el 15%, 990.000 990.771, ajá, 771,264. ¿cómo? 264. 990.771 Ajá, 264. 264,26. Entonces, siempre se agarran los dos dígitos. El impuesto de selectivo de consumo, de ley, bueno, este es el impuesto selectivo de consumo. Ahora, el impuesto de ley, que vamos a hacer los 5.793.984 por el 1%, ¿me da? 57.939,84. Perfecto.
Entonces ya tenemos los impuestos de DAI, selectivo de consumo y ley. Y por último, ¿qué se hace? ¿Cuál es el último impuesto que se saca? El de venta. El de ventas. Entonces, ventas. Que va a ser el valor habanero por el tipo de cambio más el impuesto de DAI más el impuesto de selectivo de consumo más el impuesto de ley por el 13%, que van a ser los $9,600 por los 603.54 más 811.157.76 más los 990.771.26 más los 57.939.84. Todo eso por el 13%. Y vimos que este monto era 5.793.984 más .76 más 990.771.26 más 57.939.84. ¿Cuánto me da ese monto? 7.653.852. Correcto. Punto 56. Por el 13%. ¿Qué me da? Da 99.000. Ah, no, perdón, profe. 995.000. Ajá. Punto 83. Ok, entonces hacemos la suma de los impuestos para saber cuántos son los impuestos que me va a pagar a mí las 100 cajas de pantalones para hombre, que van a ser los 811.157.76 que es de DAI más 990.771.26 que es de selectivo de consumo, la ley que son 57.939.84 y ventas que son 995.000 colones punto 83. Este monto me da 1.959.000 369,69. Perfecto. Entonces, este sería el monto a pagar de impuestos arancelarios por 100 cajas de pantalones para hombre al territorio nacional. ¿Alguna consulta aquí con este caso práctico que hicimos y resolvimos? No, está bien fácil, profe. Perfecto. Entonces, eso sería lo que se calcula. Ahora más adelante vamos a hacer otro tipo de impuestos. Después del recreo, profe. Después del recreo. Pero antes, chiquillos, de que se vayan al recreo, quiero que vean un videito muy interactivo y muy importante sobre un temita que quiero que ustedes lo vean. Entonces, vamos a poner el video.
Ok, chiquillos, ahora después de, bueno, del videito que vieron, que fue muy corto, muy sencillo del tema de discernir, ahora en el recreo quiero que busquen alguna frase o, o algún periódico, le recortan lo que les haya ah, gustado, como le digo, Llamaba la atención. llamado la atención sobre lo que es discernir, sobre lo que es bien y mal. Para ahora aquí traerlo, hacer una lluvia de ideas con ese recorte y hacer un pequeño resumen sobre el tema de discernir. Profe, pero después del recreo hacemos eso. Si no, no vamos a tener recreo. Sí, pero no importa, cualquier frase o cualquier cosa, le toman una foto con el celular o lo buscan con el recorte de, de lo que es discernir y traen el, el- la frase aquí al aula y hacemos eso. Entonces, chicos, ya pueden salir al recreo, ya tocaron. Gracias, profe. Ahora nos vemos. Bueno,